Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Bien, Weiss, a ver, me imagino, pero bueno, usted es palabra autorizada. Nos gustaría escuchar cuál es el análisis que hace de este presente del sector en el norte del país. Bueno, el sector tuvo una caída en todo el país del 25% en la actividad tanto público como privado entre mediados del 23 y mediados del 24. A partir de ahí, estabilizados, no seguimos cayendo, pero tampoco subimos. Y esto es un fenómeno que afecta, yo diría, a casi todo el país, salvo algunos lugares muy especiales, muy puntuales, Neuquén, por ejemplo, por los motivos conocidos, pero la realidad es que el NOA no es ajeno a esta realidad, a esta caída, y bueno, eso se le muestra, como bien decía usted en la introducción, en menor actividad tanto en obra pública como en obra privada, y esta es la situación que estamos viviendo hoy. ¿Ven que tenga voluntad el gobierno nacional sobre las políticas que implementa para este sector de algún cambio? No sé, de acá hasta fin de año, ¿cuáles son las perspectivas que tienen? A ver, el gobierno nacional dice reiteradamente, lo viene diciendo el presidente desde que asumió, incluso antes, eh, que la prioridad absoluta en materia económica es el superávit fiscal, es decir, no gastar más de lo que se ingresa, tener mes a mes un superávit. Y en ese sentido hay una serie de, de inversiones que el gobierno está postergando. Una de las inversiones que está postergando es justamente la inversión en obra pública. Claro. Y no veo que haya un cambio sustancial en cuanto a ese superávit fiscal que permita que en los próximos meses o en el futuro cercano haya algún cambio en este sentido. Me parece que digamos, aproximadamente la situación va a seguir igual que hasta ahora. Bueno, y esto indefectiblemente está impactando muy fuerte sobre el empleo del sector, ¿no? Se han perdido muchas fuentes de trabajo, lamentablemente. Perdimos 120.000 puestos de trabajo entre mediados del 23 y mediados del 24. A partir de ese momento, hace 2 años, como decía anteriormente, estabilizados, no seguimos perdiendo, no ganamos trabajadores tampoco. Ujú. ¿Cuál es la relación que tienen con el gobierno, Weiss? ¿Es buena? Sí, nosotros tenemos diálogo permanente con el gobierno, nos reunimos con frecuencia porque hay muchos aspectos vinculados al sector. Hay todavía contratos, digamos, vigentes, aunque no estén en marcha, aunque estén neutralizados o paralizados. Hay algunos contratos o varios contratos todavía vigentes que hay que ver cómo se solucionan. Hay algunas pocas obras en marcha. Está el tema de las concesiones viales, estos 9.000 kilómetros de ruta que el gobierno en este momento ha licitado para que lo tome un privado y vía cobro de peaje pueda reparar y mantener las rutas, que nosotros apoyamos fuertemente. De hecho, la mayoría de las empresas que participan son empresas de nuestra Cámara, ¿no? Sí. Así que todos estos temas nos hace mantener un diálogo permanente con el gobierno. Y bueno, ese diálogo seguramente va a seguir en los próximos tiempos, claro. ¿Están de acuerdo ustedes con esta postura que toma el gobierno de decir no me hago cargo de las rutas nacionales y directamente que se encarguen algunas empresas privadas? Estamos totalmente de acuerdo. Como dije, la mayoría de Bien. las empresas que participan son de nuestro sector. Nos parece una solución viable. De hecho, ya es una solución que eh, se implementó fuertemente en la década del 90 Ujú. y después, por distintos motivos, el gobierno lo estatizó, pero otros gobiernos lo estatizaron. Pero nosotros estamos de acuerdo con eso, soluciona parcialmente, o por lo menos pone en valor 9.000 kilómetros de ruta que hoy están en mal estado. Nos parece una buena solución en ese aspecto. Queda por ver qué se hace con los otros 30.000, porque Vialidad Nacional tiene 40.000 kilómetros de ruta. Claro. Esto soluciona 9.000, hay 31.000 kilómetros restantes que no tienen volumen de tránsito, no pueden ser
por lo tanto entregados al capital privado para que lo administre, tiene que ser el Estado Nacional. Bueno, esas rutas también están en muy mal estado en muchos casos y ahí tiene que ser inversión del Estado Nacional. Una salida sería esto que ocurrió con Santa Fe, ¿sí? Que Santa Fe, el gobierno decidió traspasarle la jurisdicción a la provincia de Santa Fe para que se haga cargo justamente de algunas rutas nacionales. Eso puede ser una solución si la provincia en cuestión la quiere y tiene el dinero disponible para ponerlo en valor. Claro, claro. El caso de Santa Fe es un caso muy especial, es una ruta que vincula a la zona portuaria, muy importante justamente para todo lo vinculado a los puertos y a la exportación. Es una ruta no demasiado extensa, pero bueno, Santa Fe seguramente la pondrá en valor. Pero la pregunta es si las provincias en qué medida tienen dinero suficiente para tomar rutas nacionales cuando en muchísimos casos también están en mal estado las rutas provinciales. Ujú. Escuchaba ayer yo algunas de sus declaraciones cuando hablaba con algunos colegas y lo notaba como muy comprensible, perdón, con el gobierno nacional. ¿En qué sentido? Lo escuchaba decir que, por ejemplo, ustedes están de acuerdo con si se quiere, con este objetivo que tiene el gobierno de Javier Milei, del superávit fiscal, de bajar los gastos, y ahí usted explicaba que como consecuencia de todo esto como que le queda muy poco margen, ¿no? Eh, para destinar fondos, por ejemplo, para las rutas nacionales o para obras públicas. No, bueno, a ver, nosotros lo que decimos, digamos, y creo que en esto el empresariado en general, e incluso diría un poco más, la sociedad en general está de acuerdo de que lo que no se puede hacer es seguir con inflaciones altas, imprimiendo billetes Sí. Y teniendo un manejo financiero que no existe más en ningún lugar del mundo. Digamos, en el Ujú. mundo la inflación ha desaparecido y el principal factor de inflación es justamente la emisión espuria de moneda. Sí. En todo el mundo los gobiernos de izquierda o de derecha tienen una macroeconomía ordenada y eso es lo que nosotros decimos, la macro Bien. tiene que estar ordenada, no se puede gastar más de lo que se recauda. Ahora, este proceso tiene problemas claramente. Uno de los problemas es que ese ordenamiento requiere tiempo, requiere bajar el gasto público, el gasto, sobre todo el gasto público ineficiente, para poder fomentar la inversión de capital, que no es solamente obra pública, es también infinidad de temas vinculados a inversiones propiamente dichas, Ujú. del Estado en hospitales, en escuelas, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Seguridad, bueno, etcétera, etcétera, Sí. que requiere de dinero genuino. Bueno, ese dinero genuino hoy, por los motivos mencionados anteriormente, no abunda, por decirlo de alguna forma, y una de las consecuencias no deseadas es justamente la baja inversión en obra pública. Está claro. Weiss, y la última consulta, hay una deuda, ¿no?, que mantiene el Estado con las empresas constructoras. ¿Esto se está regularizando? El Ministerio de Economía emitió una resolución Sí. para pagar las deudas con un bono, eso es algo muy reciente, tiene no más de 15 días. Las empresas masivamente están adhiriendo. Bueno, veremos ahora el próximo paso, que es cuando se discuta contrato por contrato, bueno, a ver cuántas empresas en definitiva van a aceptar el bono, pero sin duda eso va a solucionar gran parte de la deuda que tiene el gobierno con el sector, que es importante. Bueno, es una buena noticia. Weiss, ha sido muy amable, muchas gracias. Muy bien, un placer, que tengan buenos Un días. abrazo, hasta luego. La palabra de Gustavo Weiss, es el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, que recordemos se realiza acá en nuestra provincia la Convención Regional del NOA, donde representantes del sector están analizando el impacto de la paralización de la obra pública y los desafíos, además, para las provincias, particularmente del norte del país.